sufrí este principio de semana sigue teniendo consecuencias, y se las cuento porque tiene que ver con el teatro, con el azar y la violencia que hemos estado viendo en estos foros. El lunes 14 de julio, un grupo de Baja California llegó a la ciudad de Pachuca, donde resido, para dar una obra de teatro. De hecho dieron 2 funciones, muy bien, público feliz. Saliendo les quise dar un paseo para que vieran Pachuca con luces en el centro, y ahí nos dieron un choque, una colisión también tremenda. 4 de las 5 personas que íbamos terminamos con este collarín, pero la consecuencia de hoy en la mañana, por lo que no pude escribir mi nota, es que en cuanto iba yo a hacerlo, nos llamaron de que la parte del grupo que se fue a Tuxpan a seguir con la gira, los asaltaron exactamente en la mañana. Es decir, el camión donde llevaban todas sus cosas, la escenografía y lo demás, las ropas, etcétera, entrando a Veracruz, ya saben, este país tan seguro, y vean a Duarte diciendo exactamente que ya no hay crimen, etcétera. Bueno, pues los asaltaron exactamente, ¿no? Entonces me echó a perder la mañana en ese sentido, pero bueno, también creo que ya de alguna manera la experiencia de tantos años me permite hacer un comentario. Y en el caso de Trigal, hay que tomar en consideración que Jimena es fundamentalmente cuentista, y lo digo porque se nota exactamente en la composición de su texto. Ella comenzó, y es una cuentista que ha tenido ya reconocimientos, y se acercó exactamente, me parece que a la Facultad de Filosofía de Teatro en la UNAM, y ahí está, me dice Chías, que brillantemente haciendo la carrera. Y me parece que este es el primer texto, no estoy seguro, Jimena, donde te acercas ya al teatro, en donde dice, en teatro mexicano, le dice a Ana Lucía que ella quería ver si este tipo de narrativa tenía que ver con el teatro. Y llega en un momento en donde evidentemente sí es posible, ¿no? Me parece que todavía está demasiado la cuentista, y eso lo resentimos precisamente en la forma de contarlo. Es decir, siempre es muy interesante escuchar a las mujeres hablar de los hombres, porque es la manera en que aprendemos algo de nosotros mismos. Ellas son muchísimo más abiertas en ese sentido. Los hombres nos cuesta mucho trabajo encontrar esta forma, pero me parece muy acertado de que sea la experiencia en los 2 casos. Es la experiencia directa de la juventud la que se quiere llevar a escena, la que se quiere llevar al otro, y es esta confidencia, este testimonio de la mujer enamorada y evidentemente desenamorada, y en la forma que lo dice y lo plantea, creo que está todavía más narrado, todavía falta una construcción dramática, pero ya el tono, la forma de ir llevando exactamente esta experiencia, este amor que es desamor al mismo tiempo, este encuentro que es desencuentro forzosamente, tiene ya una estructura dramática. Y evidentemente estoy de acuerdo con los compañeros que ya lo dijeron. Vean ustedes cómo la solemnidad le quita muchas cosas al teatro, sobre todo la solemnidad en los jóvenes, es decir, en donde es todo lo contrario. Y estos tonos, es decir, yo también ahí leí el texto evidentemente, y el texto tiene un lado poético en el sentido menos entrecomillado de la palabra. Es decir, la estructura verbal está dicha de tal manera que no es un lenguaje cotidiano, es una construcción de lenguaje, pero aspira al testimonio y al coloquialismo exactamente, que solo por momentos la chava que estaba de este lado exactamente lo lograba, ¿no? Pero me parece que el tono, este tono de seriedad o este tono de radionovela que de pronto tenían, le quita toda la gracia, y estoy muy de acuerdo en la compañera que decía que de hacerse más largo tendría que ser humorístico, porque además precisamente en el encuentro de la mujer con el hombre y su reflexión, yo creo que lo que lo salva no es la amargura ni el rencor con el que la actriz de acá decía sus parlamentos, sino exactamente la burla. Y la burla del otro, y es la burla de sí mismo también, ¿no? Porque la que se enamora también es la mujer, o sea, el zumbidito, si no puede ser el zumbidito, siendo el zumbidito de la mujer, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos una autora que
Yo creo que ahora que tenga ya más conocimiento del formato, de la manera narrativa, va a crecer muchísimo y esperamos que el año entrante nos tenga una nueva sorpresa, ¿no? Pero hay una voz fresca, hay una voz que sabe construir lo que dice, hay un pensamiento, un testimonio irónico y me parece que, bueno, ha sido espléndido de alguna manera terminar ahora con estos dos textos. Y el de Manuel a mí me parece sorprendentemente bien hecho por varias razones. Primero, yo creo que muchos de ustedes vienen aquí con grandes maestros que han pasado por esta muestra, por este festival, a aprender estructuras, a aprender formatos, pero casi juraría que llegan a su casa y escriben de corrido. Es decir, no hacen lo que hacían los viejos maestros como Hugo Argüelles. Era impresionante ver cómo hacía sus clases. Había un pizarrón gigantesco en donde tenía uno que ver cada escena por escena, ligarla con el otro, con el vestuario, con la forma de actuar, con la circunstancia, en fin, era todo un mapa que hacían. Yo creo que la mayor parte de nosotros escribimos de sentada, es decir, lo que va sucediendo, ¿no? Legón, por ejemplo, se tarda 4 días en escribir sus obras, ¿no? Y no hace ningún plan, aunque él después diga que es de Esquilo y que tiene otro formato, etcétera. La verdad es que tiene el don de sentarse y escribir lo que quiere decir, ¿no? Pero en este caso, yo no sé, Manuel, si tú de verdad hiciste un plan, una geografía, un mapa para hacerlo, porque hay detalles verdaderamente interesantes. No sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, la madre asesina llega de pronto con guantes y lo justifica perfectamente porque es esposa del pastor, y sin embargo es exactamente para que no queden sus huellas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ha visto bastante televisión gringa, porque además es una enseñanza, ¿eh? Mi generación le decíamos la caja idiota, y ahora yo me planto ahí para aprender estructura dramática, de verdad, ¿no? Y entonces hay otra cosa que también es interesante. La joven dramaturgia es fragmentada de muchas maneras, y esta fragmentación a veces de verdad le quita unidad, no nada más de tiempo, de estilo, sino le quita unidad interna. Y aquí hemos visto obras como Scorzo, por ejemplo, que está dividida en 20 episodios, pero que en realidad no hay ninguna fragmentación. Es realmente un mismo discurso, nada más dividido por episodios, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, evidentemente son episodios también. La fragmentación no lleva a la desunión de la trama, de la historia, sino que son episodios que comienzan y terminan exactamente, ¿no? De ahí la influencia, yo creo que del cine, de la televisión, pero entonces está bien logrado, porque nos sigue contando cosas sin interrupciones fallidas, sin necesidad de ser contemporáneo o sin necesidad de pronto de enmarañar demasiado el asunto porque no se sabe cómo llevarlo, ¿no? Entonces, en este sentido me parece feliz exactamente que tú tramaste toda la historia general. No sé si fue saliendo de tal manera que después fuiste encadenando los episodios, pero hay, te digo, detalles como los guantes y otros detalles que coinciden exactamente después en la factura y que nos dan una unidad. Hay una fragmentación de tiempos y de personajes, pero no de la historia. La historia sigue ahí para encontrarse, y eso me parece un verdadero acierto. Otra cosa, yo me he venido preguntando, como esta es la última vez que nos veremos por lo pronto este año en este tipo de foros, se los cuento, me he estado preguntando desde hace años, ¿teatro para qué y teatro para quién? Y el para qué es evidente, es para qué porque queremos decir algo. Y alguien preguntaba, ¿para quién? ¿Cuál es tu público ideal, ¿no? No creo que exista ese público ideal, pero el teatro para quién, yo recorriendo todo el país y de pronto encontrándome con chavos en Zacatecas que quieren poner obras de Heiner Müller en un sótano, etcétera, con ese espléndido sol que tienen, etcétera, pero entiendo que quieren decir algo interior, desgarrado, etcétera. ¿Teatro para quién? Teatro para la gente que nos rodea, teatro para la gente con la que convivimos, teatro para el cuate del estanquillo, teatro para los demás, pero los demás no en abstracto. Y me parece que esta obra
con todos los pequeños clichés que pueden tener, que también tenía la razón la compañera, ¿no? De estereotipos o de tipos, muy como los del teatro, pero son muy disfrutables, es decir, toda la gente de teatro lo disfrutamos muchísimo, desde que Ricaño nos balconeó tremendamente y encontró una fórmula feliz para hablar del teatro y que este hablar llegara al público de una manera gozosa. Creo que es válido de alguna manera, ¿no? Es decir, podía evitarse el estereotipo, pero en este caso el juego está así planteado y tiene mucho sentido. Y me gusta exactamente que entonces son pequeños personajes, es decir, no son heroicos y ni tampoco son antihéroes. Son gente como nosotros, que común y corriente, con lo que nos atravesamos en la calle y que sin embargo están en la coalición del mundo, están en la coalición de la vida. Entonces lo que hay exactamente no es nada más una ficción, lo que hay es vida, lo que hay es la imaginación y la invención a partir de la realidad, pero que de pronto nos mueve y nos toca, y yo creo que va a ser una obra que le va a llegar al público. Yo creo que va a ser una obra, no sé si ya la montaron ustedes ¿Ya tuvieron experiencia con el público? Nos cuentas ahorita cómo fue, pero me parece exactamente de que es una obra para el otro, para los otros, y entonces el teatro en este sentido vale la pena. Y claro, podemos abordar los clásicos, podemos abordar abstractamente, podemos hacer lo que querramos, pero de verdad, el teatro para el otro es necesario. Ya pasamos el tiempo que el teatro era para los teatreros. Durante muchos años el teatro público estuvo vacío porque había más gente en el escenario que abajo, porque andábamos elucubrando otro tipo de cosas que era muy valioso. Pero ahorita, en este momento que vive el país, en la forma en que de pronto, dónde están las historias, cómo las contamos, en el momento que ustedes están comenzando a preguntarse, a plantearse exactamente qué es lo que quiero hacer, en esta profesión tan hija de la chingada, de verdad, que nos sacrifica, es una amante muy, muy celosa, en la que pocos sobresalen y en la que aún los que sobresalen tienen que trabajar en otra cosa para seguir su pasión. Bueno, en esta pasión, esa pasión es lo que vale, lo que sostiene, pero tenemos que encontrar el para qué y el para quién. Y creo que aquí se encuentra perfectamente bien, ¿no? En el discurso amoroso de las chavas, dirigido exactamente a las chavas, hay un público ahí y yo creo que va a haber también hay una respuesta y será interesantísimo ver tu otra versión larga y en este tipo de teatro en donde son las pequeñas vidas que se juntan, como ya vimos exactamente, para hacer una explosión y que seguro The Big Bang Theory ha estado haciendo mucho ruido entre todos, porque ahora todos estamos pensando en el origen del universo. Pero, en fin, yo creo que terminamos felizmente este curso emergente, este ciclo emergente, y bueno, uno no tiene regalada la vida, cada uno se lo recuerda todo el tiempo. No sé si nos volvamos a ver el año entrante, pero me parece que ya hay muchos de ustedes que saben más o menos por dónde va este tipo de impulso, este tipo de foro. Ya algunos compañeros me preguntaban, me decían, ya tengo por ahí un texto, maestro. Bueno, pues a trabajar, porque de verdad lo único que nos sostiene aquí es la pasión, no es el dinero, no es la fama, es la pasión de estar vivos. Vamos a estar vivos, camaradas.